tema de cadenas de valor. ¿Están interesados en conocer? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, en donde quiera que ustedes se encuentren. Este es el primero de un ciclo de webinarios dirigido a aquellos interesados en el tema de cadenas de valor que están interesados en conocer las innovaciones de la metodología Value Links y que además quieren compartir con diferentes actores de la región sus experiencias sobre biodiversidad, desarrollo sostenible y cadenas de valor. Esta serie se ha programado con el apoyo del Fondo de Innovación de la Red Sectorial CADERALC, Gestión Ambiental y Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe. La preparación del ciclo de webinarios ha contado con la activa participación y contribuciones de los colegas del programa Mercados Verdes de Brasil, Gobernanza de la Biodiversidad de México y Procambio de Ecuador. Invitamos a todos aquellos que participan hoy en este webinario con nosotros a que se integren en este esfuerzo colectivo y que contribuyan con algunos temas y experiencias de su interés para que sean incorporados en este ciclo de webinarios. Les pedimos por favor que una vez que reserven sus agendas para el próximo webinario que será realizado el 24 de noviembre. Les saludamos Gunter Viteri y Regina Sánchez Sosa, quienes vamos a apoyar con la moderación del evento el día de hoy. El día de hoy vamos a tener dos presentaciones. La primera de ellas será dividida en dos partes. Andreas Springer-Heinze, desde Alemania, nos va a contar sobre las innovaciones de la edición 2.0 del manual Value Links, haciendo énfasis en la dimensión ambiental. Y en la segunda parte de la presentación, Andreas va a presentarnos algunos elementos conceptuales y metodológicos útiles cuando trabajamos con productos de la biodiversidad. Nuestra segunda presentación vendrá desde Ecuador y Nadia Manasfi nos va a presentar una experiencia muy interesante sobre cómo integrar la dimensión climática en el fomento de cadenas de valor. Algunas informaciones de carácter general antes de comenzar. El webinario de hoy durará 60 minutos y deberá terminar a las 9:30 en punto. Debemos mencionar que estos webinarios serán grabados y los videos, presentaciones, materiales y recursos disponibles serán disponibilizados para todos. Los enlaces para acceder a las grabaciones y demás materiales se enviarán posteriormente para su difusión a la lista de emails registrados y utilizados para su inscripción en este webinario. Si alguien necesita comunicarse o conectarse con los facilitadores o expositores, o tienen preguntas de aclaración sobre algún término que no se entendió durante la presentación, pueden preguntar a los expositores a través de la sección de preguntas. Las preguntas registradas se colectarán en el orden que vayan llegando y se responderán al final de cada presentación. Solo se responderán las preguntas que se coloquen en la sección de preguntas. Los micrófonos de todos en estos momentos están apagados. Al final del webinario tendremos una sección para que ustedes puedan sugerir algunos temas y experiencias a colocar en nuestro ciclo de webinarios. Si quieren pedir la palabra, deberán levantar la mano en la sección que se muestra en la imagen. Eso es todo por ahora, y ahora con mucho gusto quiero dar la palabra a nuestro primer expositor. Así, Andreas, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas tardes. Me llamo Andreas Springer-Heinze de la GIZ y me alegro de poder presentarles hoy una introducción al nexo entre cadenas de valor y biodiversidad. Mi tema son las innovaciones que hemos traído al Value Links y su aplicación a las cadenas de biodiversidad. Es el punto de partida para nuestra serie de webinars. La presentación tiene dos partes. En la primera parte hablo sobre las innovaciones de nuestra metodología Value Links en general y la segunda parte, un poco más grande, habla de cadenas de sociobiodiversidad. Me voy a tomar 10 minutos para cada capítulo con una pausa entre las dos partes para que pueda contestar a sus preguntas.
El concepto de cadenas de valor ha generado una serie de expectativas de la política de desarrollo y del sector privado. Primero, tenemos que responder a los objetivos de desarrollo sostenible. El primer requisito es que nuestro trabajo se tiene que basar sobre la Agenda 2030, que es la guía para el desarrollo sostenible. De hecho, cuando hablamos de desarrollo de cadenas, se trata de una transformación de las cadenas. Más allá del desarrollo económico es la transformación hacia la sostenibilidad que buscamos. Segundo, hemos observado en los últimos años que son varios los actores que asumen responsabilidad para el desarrollo de cadenas. No solamente como fue al inicio las agencias de desarrollo, sino más y más los gobiernos nacionales y la sociedad civil y las compañías privadas también. Tercero, existen diferentes formatos para aplicar el conocimiento de desarrollo de cadenas en la práctica. Usamos la metodología tanto para trabajar cadenas de valor enteras, escogiendo una cierta cadena y trabajando esta cadena, pero también incluimos una perspectiva de mercados y de cadenas en otros esquemas de desarrollo, sobre todo en el desarrollo regional. ¿Qué son las respuestas de Value Links 2.0 a estos desafíos? Aplicamos tal vez 4 principios básicos en Value Links. Primero, es un enfoque genérico. No se especializa en productos de agricultura solamente, sino también se aplica a la manufactura y a los servicios. Y se puede aplicar en diferentes regiones y en diferentes grados de desarrollo económico. Es aplicable en general. El principio es que tomamos una perspectiva de cadena sobre el desarrollo económico, conectando los temas de desarrollo económico con una visión sectorial y estructural de la economía. Puede haber otras perspectivas sobre la economía, la regional o otros temas generales, pero aquí el enfoque es sobre la estructura económica. Luego hemos adoptado una estructura modular del manual que tiene que ver con el hecho que los diferentes grupos utilizando el manual necesitan diferentes elementos del saber hacer, tienen sus preguntas, y la estructura modular del manual de Value Links permite a los usuarios de elegir sus temas y instrumentos en respuesta a sus necesidades. Y finalmente, y pienso que es muy importante, relacionamos el enfoque de cadenas con otras metodologías de desarrollo. Buscamos la compatibilidad con otros enfoques y temas de desarrollo para permitir que los usuarios escojan de una gama amplia de fuentes. Es decir, que buscamos ese puente entre la visión de cadena sobre la economía con otras perspectivas que se aplican. Esta lámina presenta la estructura de Value Links 2.0 con sus 11 módulos y organizado por 4 columnas. Empezamos con la delimitación de un proyecto, de una cadena a la izquierda. Aquí se trata de escoger una cadena que vale la pena promover, definir su alcance y la combinación entre un trabajo de cadenas de valor con otros enfoques de desarrollo. Eso es el inicio y la condición para que podamos aplicar los instrumentos de análisis que siguen en la segunda columna, que compila todos los instrumentos de análisis de cadenas. Y eso bajo las 3 dimensiones de sostenibilidad, o sea, análisis económico y institucional, análisis ambiental, ecológica y análisis social de cadenas en módulo 2. Sobre este análisis se basan estrategias de mejoramiento y otra vez bajo los 3 grandes temas de
estrategias económicas, estrategias ambientales y estrategias sociales de desarrollo de cadenas. Diferentes opciones, estrategias que se tienen que combinar. 4. Hablamos en este módulo sobre el diseño de programas y proyectos. Y no solamente para agencias de desarrollo como la GIZ, sino también para gobiernos y compañías privadas. Una vez que exista una estrategia de mejoramiento, hablamos de soluciones en la práctica. ¿Qué tiene que cambiarse en una cadena para que se desarrolle, para que sigue avanzando? Son 6 temas de mejoramiento, empezando con modelos de negocio. Ese es un tema nuevo en Value Links 2.0, pero pensamos que es necesario desglosar una cadena en sus elementos, o sea, compañías, empresas, que cada uno tiene que ser económicamente viable, tiene que tener un modelo de negocio viable. Es un elemento clave y cada innovación tecnológica tiene que ser traducida en un modelo de negocio financieramente viable. El modelo de negocio tiene que ver con los enlaces comerciales, las relaciones contractuales tanto entre empresas a lo largo de la cadena, tanto como las asociaciones y cooperativas entre empresas al mismo nivel. 7. Hablamos de servicios, sobre todo servicios técnicos, también de otros tipos de actividades empresariales que sirven en una cadena, por ejemplo, el empacamiento o la mecanización en agricultura. 8. Y este tema tiene mucho que ver con el modelo de negocio que tiene que financiarse. Servicios financieros y soluciones financieras para mejorar la cadena son el tema del módulo 8. 9 y 10 hablan del marco regulatorio, primero estándares y estándares de sostenibilidad como estándares de calidad, muchas veces estándares privados que se aplican a la cadena y finalmente en el número 10 los instrumentos y políticas tanto económicas como ambientales y sociales que crean un marco para el desarrollo de una cadena. Y finalmente el módulo número 11 podía caber también bajo los otros temas de análisis y de formación de estrategias, pero aquí lo tenemos siempre por separado porque pensamos que esa pregunta de cómo generar los datos y organizar el monitoreo constituye en sí un desafío que se aplica a todos los demás módulos. Siempre necesitamos datos y la pregunta es ¿de dónde los obtenemos y qué instrumentos existen? Este esquema presenta los elementos que constituyen una cadena de valor. A la derecha el mercado, los consumidores, los operadores que sirven ese mercado, sus vínculos entre ellos, sus formas de asociación, tanto como los proveedores de servicios e instituciones financieras. Vemos que las soluciones definidas en Value Link se refieren a esta estructura. Los módulos 5, 6, 7, 8 se refieren a estos elementos y aportan soluciones para mejorarlos. Además, existen 2 módulos, 9 y 10, que tratan del marco regulatorio. Bueno, esta fue la primera parte de la presentación de Andreas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor pónganla en la sección de preguntas. O pueden también levantar la mano.
Si no hubiera ninguna pregunta, pasamos a la segunda parte de la presentación de Andreas. Esperemos un momento a ver si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si no seguimos, de cualquier modo, si tienen preguntas a las presentaciones, por favor pónganlas en la sección de preguntas. Bueno, esto fue un sumario muy breve de Value Links 2.0. Es una metodología que se puede aplicar a cualquier tipo de sector económico o cadena. Lo que nos interesa ahora son las cadenas de biodiversidad o también llamados cadenas de sociobiodiversidad. Primero, unas observaciones acerca de las relaciones entre cadenas y biodiversidad en general. De hecho, muchos sectores económicos obtienen sus productos directamente de ecosistemas naturales, como por ejemplo la industria maderera, la pesca de captura, una gran parte del sector agroalimenticio, el sector hídrico, la manufactura basada en materiales naturales o el turismo de naturaleza. En este sentido, son muchas las cadenas de valor basadas en biodiversidad y ecosistemas. Y además, prácticamente todas las demás cadenas tienen efectos en los ecosistemas en la medida en que ocupan espacio o emiten desechos. Tenemos una relación muy estrecha entre economía y ecosistemas. ¿Qué podemos hacer y qué ofrece Value Links para contribuir a preservar la biodiversidad en actividades comerciales? Pienso que hay 3 puntos. Primer enfoque, regular las actividades comerciales y promover tecnologías que ayudan a evitar daños ecológicos. Eso se aplica a cualquier cadena. Segundo punto, introducir estándares de sustentabilidad en cadenas que toman directamente recursos de ecosistemas naturales para regular a través del estándar el manejo del ecosistema en el cual trabajan. Y finalmente, y es este último punto que nos interesa aquí, promover cadenas que generan valor económico utilizando un ecosistema y su biodiversidad para crear incentivos para protegerlo. Ustedes se acuerdan del primer módulo de Value Links que trata del alcance de una cadena de valor. Hablamos aquí del biocomercio y partimos de la definición de UNCTAD que dice: el término biocomercio es entendido como aquellas actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, recursos genéticos, especies y ecosistemas, que involucran prácticas de conservación y uso sostenible y son generados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Es decir, que en lo que sigue focalizamos en las cadenas de productos derivados de ecosistemas, más que nada terrestres específicos, tales como el bosque tropical o humedales, que se desarrollan con la intención de crear incentivos económicos para su protección. Típicamente, estas cadenas de biodiversidad están encajadas en un marco político y legal detallado, regulando el manejo sostenible del ecosistema y los beneficios de las comunidades locales. O sea, aplican el principio de utilizar para proteger. Y por siendo encajado en un contexto social, hablamos también de cadenas de sociobiodiversidad. Con esta lámina quisiera llamar su atención sobre un problema que tenemos en la definición de cadenas de biodiversidad y que tiene que ver con el hecho que las cadenas se definen por productos comerciales y sus mercados,
mientras que la biodiversidad es una categoría ecológica. Eso tiene que ver con el hecho que cada cadena se basa en un ecosistema de un lado y en mercados del otro lado. Y ambas categorías se clasifican diferentemente. Aquí ven del lado izquierdo ecosistemas que generan plantas y dan materiales que son transformados en categorías de productos como agentes químicos, fitomedicina, cosméticos, alimentos, artesanía. Esos son los mercados que tratamos, mientras que nos pasamos sobre ecosistemas que se clasifican diferentemente. Y lo mismo pasa con las categorías de servicios. Otra vez nos pasamos en calidades de ecosistemas, la provisión de agua, funciones reguladores, belleza, pero lo que se paga, lo que constituye el mercado es el ecoturismo, o son los certificados bonos de carbono, pagos por servicios ambientales. Es más complicado aún. No solamente vemos la relación entre ecosistema de un lado y economía del otro lado, también es una pregunta de sitio de extracción o de localización del ecosistema. Ustedes ven en esta lámina un ecosistema local que está manejado por la gente local que lo maneja, que colecciona el material, lo procesa en una empresa local que constituye junto con otros actores la economía local. Eso es todo una entidad geográfica donde ocurren estas actividades y forma parte de una cadena más larga porque hay compradores que compran en la localidad, lo transforman en industrias por otra parte y lo llevan al mercado final. Lo que nos interesa es exactamente ese cruce entre un sistema ecológico, un sistema económico local y la cadena global. En conclusión, podemos decir que cadenas de biodiversidad se parecen a otras cadenas. Tiene un mercado final, tiene comerciantes, industria que sirven estos mercados y así tiene una estructura que se puede comparar. Lo que es diferente es el hecho que los mercados que vemos, cosméticos, fitomedicina, alimentos, tienen exigencias específicas porque hablamos de biocomercio. Y por ende estándares específicas que se aplican. Pero eso no es solo. Un punto muy importante es el hecho que la industria, tomamos otra vez el ejemplo de cosméticas, por ejemplo, tiene una gama de productos muy variados. Si yo quiero tener éxito en un mercado de biocosméticos, necesito diferentes productos de diferentes zonas. Entonces, esta industria obtiene su materia prima de diferentes localidades y eso nos da una estructura geográfica muy diferenciada de estas cadenas de biodiversidad. Si lo vemos desde el punto de los productores, nada más que contribuyen una pequeña parte a un mercado final. Si lo vemos de la otra parte, de los comerciantes, queda claro que tienen que colaborar con muchos productores y colectores. Aquí otra vez, para nosotros la pregunta, ¿tomamos una visión global o quedámonos con una especialización geográfica? ¿Qué se desprende de todo eso para la promoción de cadenas de biodiversidad? Podemos decir en general que los principios del desarrollo de cadenas se aplican. Podemos utilizar todas las soluciones de Value Links y como en todas las cadenas asegurar que haya la demanda del mercado primero, asegurar la viabilidad de los modelos de negocio que promovemos, buscar soluciones financieras y en la mayoría de los casos del biocomercio en específico se necesita organizar pequeños productores en cooperativas, organizar plataformas para reunir los actores de la cadena, invertir en la base de conocimientos. Todo eso pienso que no es especial
son intervenciones convencionales que también se aplican en otras cadenas. Las estrategias y soluciones específicas para el biocomercio tienen que ver con su estructura geográfica. Aparte de las intervenciones a lo largo de la cadena hasta el mercado final, el desarrollo de cadenas de biodiversidad necesita líneas de acción específicas a nivel local. Desarrollo especial es el tema, la organización de la cadena a nivel local, organizando las comunidades locales. Luego, un mismo desarrollo especial para el manejo de los recursos naturales y de los ecosistemas locales, asegurando la conservación de la biodiversidad nativa. Y al mismo tiempo, un desarrollo regulatorio que aplica el protocolo de Nagoya, Access and Benefit Sharing, para promover una distribución equitativa de los beneficios, sobre todo a las comunidades locales. Otra vez nos lleva a los diferentes puntos en los ecosistemas donde se encuentran las actividades. Y en el mismo sentido, un desarrollo regulatorio que crea incentivos y límites para el uso sostenible de los recursos utilizados, promoviendo la conservación de los ecosistemas. Esta es la idea de una cadena de biodiversidad. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. Tenemos 3 preguntas. Andreas. Vamos a... Andreas, ¿nos escuchas? Hola, ¿ahora me escuchan? Sí. Ah, muy bien. Sí, veo las preguntas. La primera pregunta es la documentación de la metodología. Cierto que existe un manual que ustedes pueden descargar en el internet. Yo puedo compartir con ustedes la dirección donde se encuentra, tanto en DMS de GIZ como en el internet. Es un documento, un manual en 2 volúmenes que trata los 11 módulos que presenté. Luego, otra pregunta, ¿quién son las agencias y organizaciones que utilizan cuál es esta metodología ha sido hecho? Yo pienso que no solamente son organizaciones públicas. Hemos empezado con Value Links como agencia de desarrollo GIZ, y al inicio eso fue la idea, que sea nuestra propia metodología de trabajar en proyectos. Mientras tanto, yo pienso que más y más vemos que los gobiernos se interesan y quieren decidir, quieren planificar sus propias políticas con un enfoque de cadenas. En este sentido, hemos utilizado Value Links también para ministerios en su formulación de programas y políticas. Y desde luego también las compañías privadas en nuestros Public-Private Partnerships tienen un gran interés, y más compañías claramente se animan de promover cadenas, no solamente por sus propias ideas, pero también con un fin público en el sentido de ser y llegar a ser más sostenible. Hay una otra pregunta que está un poco vinculado. Un ejemplo práctico en el mundo de Value Links en cadenas de valor relacionados, a ver, ¿dónde estoy? A la explotación del recurso, a ver. Ahora tengo un pequeñito problema.
Discúlpenme, no veo la pregunta claramente aquí. La energía eléctrica y la explotación de recurso geotérmico es una pregunta muy específica. Yo no tengo ningún ejemplo para ese tipo de actividad comercial. Hasta ahora no lo hemos aplicado a energía geotérmica, pero sí a otros tipos de energía renovables. Y la metodología se puede aplicar sin ninguna duda, pero hasta ahora no hemos aplicado en este caso especial, pero sería interesante. Y tal vez se podría también comparar con otros ejemplos de energía renovable. A ver, ¿qué más preguntas? No veo más preguntas. No sé si estoy completo aquí. A ver. Ok. Otra pregunta sobre la aplicación de los instrumentos acompañado por algún tutor. Sí, tenemos cursos de formación sobre Value Links y tenemos aquí con nosotros Gunther Viteri, que es uno de los formadores en Value Links en Latinoamérica. Hay más personas, tal vez podemos compilar una lista de entrenadores y compartir esto con ustedes. Seguro que existe un grupo de gentes a nivel internacional que se han organizado en una asociación Value Links y bueno, no todos hablan español o portugués, pero sí tenemos también colegas que hacen acompañamiento en español o portugués y que pertenecen a nuestra asociación. valuelinks.org es también el sitio web en donde ustedes van a encontrar el manual. El manual es en inglés hasta ahora. La inclusión de las medidas específicas para cadenas de valor, de biodiversidad, cómo afectan a la competitividad de la cadena versus otras cadenas convencionales. Esta es una pregunta muy interesante. En realidad, sí existen ejemplos de productos que al inicio fueron desarrollados como productos de biodiversidad y mientras tanto se han comercializado y se producen comercialmente y existe esa competición entre pequeños productores que hacen la colecta y obviamente los mismos productos que se producen comercialmente a un nivel, a una escala mucho más grande. Esto puede ser un problema y no sé si se puede resolver por estándares, pero seguro que es un aspecto, una pregunta comercial de cómo se posiciona un producto original en el mercado y cómo uno podría crear una marca que preserva esa originalidad para poder competir con productores que operan a un nivel más grande. Más preguntas. El nuevo sobre modelo de negocio. Bueno, eso es un tema de suma importancia. Yo pienso que estamos trabajando, de hecho, más y más con modelos de negocio y lo introducimos también el año pasado en Brasil, en donde aplicamos instrumentos para analizar modelos de negocio. Todavía no existen muchos ejemplos de nuestra práctica en la GIZ, pero se agregan más y más cuando lo estamos trabajando en diferentes proyectos.
Si ustedes están interesados, podemos hacer una unidad sobre este tema. Yo pienso que sería interesante, pero merece más tiempo. La inclusión, yo les estoy leyendo las preguntas. La inclusión de las medidas específicas para cadenas de valor de biodiversidad. Ya, la afecta en la... Ok, esta pregunta ya la tengo. ¿Podrían compartirnos esas experiencias en otras tecnologías de generación de energía renovable para ver los ejemplos? Eso es la misma pregunta sobre la cual ya hablamos. No es mucho que tenemos, pero existe un proyecto especial aquí en Alemania que se ocupa de las energías renovables. Es ahí donde hemos trabajado ya con diferentes instrumentos para analizar las cadenas. Con mucho gusto lo puedo compilar y compartir con ustedes. Si me mandan un email. La metodología incluye mecanismos de medición o seguimiento de los beneficios a la biodiversidad. Bueno, la metodología de Value Links en general no lo incluye porque es una metodología de promoción de cadenas y no se especializa en cadenas de biodiversidad. Nuestra estrategia ha sido de primero desarrollar los instrumentos de manera general y luego aplicarlo a sectores y cadenas específicas. Para la biodiversidad estamos al inicio todavía y si existen más preguntas y aspectos interesantes que deberíamos tratar más en detalle. Entonces, beneficios de la biodiversidad, podría decir que sí tenemos en Value Link ciertos elementos y instrumentos para medir efectos sobre el medio ambiente, pero no algo especial para la biodiversidad. Eso se tendría que importar de otras fuentes. ¿Los módulos están disponibles en español? En principio sí. Siempre hemos trabajado también en América Latina, pero las últimas versiones todavía no las tenemos traducidas. Existen variantes, versiones más viejos, pero si ustedes están interesados y si nos tomamos un poco de tiempo, pienso que sería factible. Y tal vez junto con Gunther Viteri, podemos hacer una traducción de lo que es actual, ¿no? en nuestro material. Es posible. Bueno, conmigo y todos los que están escuchando, Aquí habla Gunther. Está conmigo en mi oficina. Sí, la versión en español, sí, hace años es seguro. El manual ha sido traducido, el viejo manual, la primera versión ha sido traducido en español hace 10 años y ya no es vigente, seguro. Para la nueva versión, Value Links 2.0, nos falta todavía una traducción. Ojalá que el año que viene tendremos la posibilidad de finalizarlo y esto sería el momento de traducción, pero necesitamos recursos para eso. Depende también de la demanda, obviamente. El tema de estándares y cumplimiento de políticas en productos de biodiversidad sería más complejo que en otros productos. Seguro que sí. Bueno, en realidad, si vemos cuántos estándares se manejan en proyectos de la GIZ en el mundo, hemos contado más que 80, 90 diferentes estándares que se aplican, que se promueven en diferentes lugares. Eso sería otra vez un estándar, depende mucho del mercado específico y claro, necesita un conocimiento específico también. Cada estándar tiene sus expertos. Otra vez aquí con nuestra metodología hablamos sobre
cómo promover estándares, cómo colaborar con actores, cómo crear capacidades, pero el conocimiento de un estándar específico es con los expertos que lo manejan. Otra pregunta. ¿Se puede aplicar la metodología Value Links para estudios de diagnóstico, evaluación del potencial de productos orientados a mercados específicos en el sentido de ser competitivos y sostenibles? Claro que sí. Value Links no solamente es una metodología para organizar proyectos y identificar actividades. Comienza con un análisis, con un diagnóstico, y eso abarca un diagnóstico de mercados. En ese sentido, claro que pertenece al segundo módulo, en donde hablamos de mercados, y si ustedes ven el capítulo que habla de mercados, también encuentran referencias a otras fuentes y inclusive a otros módulos con otros aspectos de cómo se organizan los actores en la cadena. Y la última pregunta que veo de Malen. Buenos días, Andreas y Gunther. Sería muy útil tener la nueva versión en español. Sería interesante hacer una actualización de la metodología con los manuales traducidos. Bueno, otra vez Gunther ya ofreció su ayuda en esto y pienso que nos vamos a tomar el tiempo de traducir. Vamos a ver qué recursos existen para hacerlo. Va a tomarnos un poco de tiempo, pero durante 2018 pienso que lo podemos hacer. Sí. Sí, yo estaba pensando que tal vez, si no todo el manual, por lo menos el paquete de presentaciones, en un primer momento podemos tenerlo en español más rápidamente que el manual completo, ¿no? Porque el manual evidentemente son 700 páginas que hay que traducir, mientras que con los PowerPoints probablemente sería un trabajo más operativo. Y otra vez, si nos repartimos el trabajo entre la red, pues va a ser mucho más fácil y eficiente. Ok, no veo más preguntas y pienso que ya hemos tenido bastante tiempo. Espero que haya respuesto a todas las preguntas. Si no, me avisan, por favor. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con la presentación de Nadia Manasfi. Adelante. Buenos días a todas y todos. Me llamo Nadia Manasfi, trabajo en el programa ProCambio, programa de cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible en Ecuador, y es un gusto de estar con ustedes esta mañana. Les voy a contar un poco nuestra experiencia de parte de la GIZ Ecuador sobre la integración del enfoque de cambio climático en cadenas de valor, en diferentes cadenas de valor en diferentes provincias en el país. Voy a empezar entonces para mostrarles dónde hemos trabajado en el pasado. Aquí pueden ver el mapa de Ecuador, y nosotros hemos estado trabajando en el tema de cadenas de valor y cambio climático desde el año 2012. Entonces hemos trabajado en la provincia de Manabí, en la costa, en la cadena de valor del café. Hemos trabajado en la provincia de El Oro, en el sur del Ecuador, en la cadena de valor del banano. Trabajamos en la provincia de Esmeraldas, en el norte del Ecuador, en las cadenas de concha y cangrejo. Y también hemos trabajado en la sierra del Ecuador, entonces en los Andes, tanto en la cadena de la quinoa como también en la cadena de la leche. Y para mostrarles un poco la metodología que hemos utilizado, voy a utilizar el caso del banano para la presentación de hoy, pero con mucho gusto también les puedo mandar más información sobre las otras experiencias que hemos tenido. Bueno, entonces en cada una de las experiencias que hemos trabajado, siempre teníamos algunos criterios para poder seleccionar la zona de estudio y también la cadena de valor que íbamos a estudiar. Entonces, uno de los criterios principales era que queríamos que
escoger un territorio que presente eventos climáticos extremos, que pueden ser sequías, o inundaciones, o heladas, o algún evento que realmente impacta a la cadena de valor. Queríamos que sea una zona importante de agricultura familiar, pero en algunos casos, como para el banano y para el café, también que sean zonas para productos de exportación. Siempre ha sido importante ver que otros actores están en la región para poder vincularnos con la academia, con el sector de investigación, sector público, privado y diferentes prestadores de servicios. El último criterio de la zona de intervención anterior del programa o de otro programa de la GIZ ha sido importante en algunas zonas donde queríamos también capitalizar los contactos y los primeros impactos que habíamos tenido de intervenciones anteriores. No ha sido una característica en todas las cadenas que hemos trabajado, pero sí en la mayoría. Muy bien, entonces si vamos al ejemplo de banano, el oro, ese estudio lo hemos empezado con un objetivo bien claro, que era de analizar cómo el cambio climático o las variaciones climáticas afectan la cadena de valor del banano, con la finalidad de generar estrategias y apoyar la implementación de medidas de adaptación al cambio climático para la cadena. Y desde el principio nosotros siempre fuimos muy claros para decir que no queremos convertir un programa de banano en un programa de cambio climático, sino asegurar solamente que la cadena de valor del banano sea más resiliente frente al cambio climático. Entonces, hacer ajustes para hacerla más resiliente. Entonces, dos cosas para tener en mente. Uno, aquí solamente trabajamos el tema de adaptación y no nos enfocamos nada en el tema de mitigación. Pero habían estudios, por ejemplo, en paralelo de la FAO, que estudió la parte de mitigación en la cadena de valor del banano. Y otra cosa para tener en mente, cuando hablamos de cadena de valor, en ese caso nosotros realmente nos concentramos en los primeros dos eslabones de la cadena, o sea, la producción y la post cosecha, para ver cómo incluir el enfoque de cambio climático en esa cadena. En cuanto a las metodologías que usamos para realizar el análisis, hicimos una mezcla bien interesante entre la metodología de Value Links y la otra metodología que es el Climate Proofing for Development. Y en esas dos metodologías me voy a también concentrar en la presentación. Antes de empezar con la parte de cambio climático, hicimos un paso previo, que era la recolección de información sobre la cadena. En ese caso, recopilamos información secundaria a nivel del sector, por ejemplo, sobre cuánto empleo genera el sector bananero en la provincia del Oro, número de pequeños productores, la superficie sembrada, características de producción, etcétera, etcétera, contribución al PIB, y también qué políticas sectoriales y provinciales existen que son importantes para esa cadena. También hicimos un mapeo de la cadena, tanto de los actores como las funciones, como pueden ver en la siguiente lámina. Una vez entonces hecha ese mapa de la cadena, empezamos con el enfoque más de cambio climático. Aquí, entonces, tenemos los 5 pasos que utilizamos en nuestros análisis para incluir el enfoque de adaptación en las cadenas de valor. Uno era la identificación de las principales tendencias climáticas en el territorio. 2, analizar los impactos climáticos en la cadena de valor. 3, analizar la relevancia del cambio climático para los actores de la cadena. 4, identificar medidas de adaptación al cambio climático de la cadena, si en el paso 3 descubrimos que sí era relevante el cambio climático para esos actores. Y por fin, el 5º punto, diseño del proceso de intervención. Empezando con el primer punto de identificar las tendencias climáticas. Eso lo hicimos, a ver, en la siguiente lámina.
proyecciones de temperatura, precipitación anual y a futuro, tanto de las temperaturas y precipitaciones mínimas, máximas, medias, etc. Y nos enfocamos también en diferentes estudios científicos que existían en la región. Pero también lo que hicimos fue utilizar o usar las percepciones de participantes en talleres participativos en cuanto a cómo ellos perciben que el clima está cambiando en su territorio. Hicimos una serie de diferentes talleres y en el caso del banano se trabajó en el contexto de la Mesa Provincial de Banano, que está liderada por el Gobierno Provincial del Oro y donde participaban en ese entonces diferentes asociaciones de productores, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, algunos representantes del sector privado, la Universidad Técnica de Machala, que es la provincia del Oro, y un consorcio de la cuenca del río Jubones, del cual también voy a hablar un poco más en algunos minutos. El siguiente punto del análisis era de analizar los impactos climáticos de la cadena de valor. Y ahí nos enfocamos en la metodología de Climate Proofing for Development. Entonces, en esa metodología siempre se empieza con una unidad de análisis. En este caso eran los diferentes eslabones de la cadena de banano. Producción, post cosecha y también la comercialización. ¿Qué hacemos con esa unidad de análisis? La consideramos en conjunto con las diferentes tendencias climáticas. Entonces, identificamos principales amenazas climáticas en la región y vemos para cada una de esas tendencias climáticas cómo podría impactar a nuestra unidad de análisis. Entonces, identificamos los impactos, tanto los impactos biofísicos como también impactos socioeconómicos. De ahí vemos qué tan relevantes son esos impactos para los actores de la cadena. Entonces determinamos el nivel de prioridad de esos impactos. De ahí vemos qué capacidad adaptativa ya existe en el territorio para poder manejar y gestionar esos impactos. Y si vemos que hay algunos vacíos, también identificamos diferentes medidas de adaptación al cambio climático para aumentar la resiliencia de nuestra cadena de valor. Voy a darles un ejemplo igual de la cadena de banano, pero del eslabón de la post cosecha. ¿Sí? Entonces nuestra unidad de análisis es post cosecha. La tendencia climática es que tenemos menor precipitación en las partes altas de la cuenca. Entonces la cuenca que sirve, que es la abastecedora para también toda la zona bananera en la parte baja. Los impactos biofísicos de eso es que tenemos una disminución del nivel freático y que eso a su vez también causa una falta de agua para lavar la fruta. Y para lavar la fruta, para lavar el banano, se necesita bastante agua para quitar todos los resines y los partes químicos del banano. El impacto socioeconómico aquí es que tenemos mayor costos para la extracción de agua, porque realmente el nivel de agua es bastante bajo. Tenemos aquí una capacidad adaptativa bastante buena. Esa capacidad adaptativa consiste en que existía en ese entonces un consorcio de la cuenca alta del río Jubones, donde ese consorcio realmente hacía mucho esfuerzo para conservar el agua y proteger la parte de la cuenca donde se genera el agua. Entonces estaban intentando también trabajar juntos con los productores en la zona baja para ver la mejor manera para utilizar el agua de manera eficiente. Entonces sí había una capacidad adaptativa más o menos alta. Sin embargo, también nos dimos cuenta junto con los participantes de los talleres que hace falta algunas otras medidas de adaptación y en ese caso lo que identificaron los actores era infraestructura de cosecha, post cosecha y empaque que sean más eficientes en el uso del agua. Entonces aquí lo importante es que
hicimos esa cadena de impacto para cada una de las tendencias climáticas que vimos, para tener al final diferentes cadenas de impacto que nos dicen realmente dónde hay el mayor nivel de riesgo y también dónde hay la mayor necesidad de elaborar medidas de adaptación. Análisis de la relevancia del cambio climático para los actores. Aquí es justamente ver cómo seleccionamos qué partes, qué impactos realmente son importantes donde necesitamos elaborar medidas de adaptación. Eso lo hicimos en base a dos aspectos. Uno era para los operadores de la cadena, entonces realmente las personas o grupos de personas que trabajan en la cadena, y otro para los actores públicos vinculados, entonces los prestadores de servicios, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Ambiente, etc. Y para cada grupo pusimos algunas preguntas para guiarles, para que identifiquen si realmente es relevante considerar el cambio climático en la cadena. Por ejemplo, no voy a leer todo, pero para los operadores de la cadena, uno era que los efectos del cambio climático afectan críticamente su emprendimiento, los efectos del cambio climático afectan críticamente la configuración o dinámica actual de su cadena de valor, y la adaptación al cambio climático es una opción para su cadena de valor, sí o no. A la par, hicimos preguntas similares a los prestadores de servicios o los actores públicos. Entonces, un ejemplo, los impactos del cambio climático a esa cadena de valor afectan en forma crítica el logro de sus objetivos como autoridad, sí o no. Con ese análisis de la relevancia, pudimos identificar diferentes medidas de adaptación para la cadena. Salió una lista bastante larga, entonces igual tuvimos que tener un paso de priorizar las medidas de adaptación. Esas medidas entonces las priorizamos en base a 5 factores, pero también siempre con la flexibilidad de decir que si en el grupo específico quieren cambiar un factor, era posible, un criterio, sí era posible. Entonces aquí eran los criterios, la relevancia y la factibilidad de implementar la medida, el alcance de la medida, el costo para la implementación y para el mantenimiento también, la efectividad de la medida a corto plazo para reducir la vulnerabilidad y la sostenibilidad y replicabilidad. Y con eso realmente logramos priorizar de manera bastante clara donde es más factible invertir para las medidas de adaptación. Finalmente, la parte del diseño del proceso de intervención. Aquí es realmente el diseño de un proyecto más o menos normal como lo conocemos, donde tenemos que tener en mente diferentes aspectos para tener una implementación exitosa. Entonces pueden ser que tengamos responsabilidades claramente definidas para la implementación de un proyecto, actores comprometidos, pero lo que aquí también es importante si estamos hablando de adaptación es de tener un monitoreo y seguimiento a mediano y largo plazo, porque los impactos o los efectos de medidas de adaptación no se pueden ver en tan corto plazo. Entonces aquí voy a mostrarles un poco los componentes de nuestro proyecto o las estrategias que implementamos en el oro. Nuestro proyecto que elaboramos en conjunto con todas las instituciones que participaron en el proceso tenía 4 componentes. Uno era capacitaciones para técnicos y productores. El otro era apoyar en el desarrollo y la ampliación de una red hidrometeorológica que tenía como objetivo brindar más información hidrometeorológica para la toma de decisiones. La documentación de buenas prácticas agrícolas ya existentes en el territorio, que a su vez también tenían alguna contribución para la adaptación al cambio climático, y implementación de medidas de adaptación bastante específicas a nivel de fincas. Después de la fase de implementación, algunos resultados que puedo compartir es que se capacitaron
30 técnicos y 216 pequeños productores en temas de cambio climático. En el tema de la red hidrometeorológica, hicimos bastante esfuerzo de diferentes instituciones para poder desarrollar esa red, pero a causa de cambios políticos a nivel del gobierno provincial del Oro, no logramos al final concretizar algo más concreto. En cuanto a las buenas prácticas agrícolas, ahí sí logramos publicar diferentes buenas prácticas a nivel de 4 fincas en el Oro, y esas buenas prácticas también se difundieron con muchos productores en la zona. Y en cuanto a las medidas de implementación en una finca, teníamos varios componentes como el sistema de riego por goteo, recirculación de agua de riego, mantenimiento de humedad a través de cobertura vegetal, un manejo integral de plagas y enfermedades, etc. Quisiera mencionar 2 o 3 productos adicionales para terminar la presentación. Uno es que en base a las diferentes experiencias que tuvimos en los años 2012 y 2013, producimos una publicación que es una guía para la inclusión de la adaptación al cambio climático, el fomento de cadenas de valor, y les incluí el vínculo para poder descargar la publicación. A la par, también la GIZ Ecuador, en cooperación con el Ministerio de Agricultura, diseñó y estructuró un programa de capacitación que incluye la incorporación del enfoque de cambio climático en cadenas de valor. Y finalmente, el otro producto adicional que quisiera mencionar es que en todo el año pasado, en 2016, la GIZ Ecuador apoyó una iniciativa regional liderada por el Servicio de Gestión de Conocimiento para América Latina, ASOCAM, para sistematizar experiencias de varias instituciones y países en el tema de cadenas de valor y cambio climático. Entonces, en un taller presencial en Ecuador, en noviembre del 2016, se presentaron experiencias de diferentes países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, etc., justamente en el tema de cadenas de valor y cambio climático. Hay una sistematización del taller, pero lo que también están trabajando en ese momento, donde también estamos apoyando, es preparar una publicación un poco más crítica y analítica que avanza un poco más el pensamiento del tema de cómo considerar cambio climático en cadenas de valor. Y esa publicación está prevista ser lista en febrero de 2018, y con mucho gusto también podría mandarle al grupo de trabajo una vez que esté lista. Entonces yo podría hablar muchísimo más sobre diferentes experiencias que hemos tenido. Con mucho gusto en la parte de preguntas puedo también en cadenas de valor. Entonces ya compartí el vínculo en la presentación. Con mucho gusto podemos también mandar al grupo de trabajo el documento mismo para que no tengan que bajarlo desde el internet. Por el momento no hay más preguntas. Creo, a ver, ahora sí. Bueno, de parte de Fernando, solamente nos dice que muchas gracias por compartir la experiencia. Y son saludos de El Salvador. Y muchas gracias también, Fernando, por tus felicidades. Pero de parte de Brasil sí hay una pregunta que están formulando en ese momento. A ver, hay una pregunta concreta. ¿Cuáles fueron los desafíos para el análisis de los impactos del cambio climático en la cadena? Recomendaciones sobre esa parte del análisis. Entonces, a ver, desafíos. Realmente al principio, cuando nosotros empezamos en 2012 con el primer análisis, el tema de cambio climático todavía era bastante nuevo a nivel de las diferentes instituciones en el país y también a nivel de los productores. Entonces, tuvimos que hacer bastante trabajo previo para capacitar sobre el tema de cambio climático y cómo puede el cambio climático afectar en general a la agricultura, antes de enfocarnos en ver cómo está afectando el cambio climático a una cadena de valor específico. Entonces, eso más bien no fue un desafío, pero sí es importante de
tener en mente que muchas veces hay que hacer un paso previo antes de poder empezar con el trabajo real. Creo que nuestro desafío más grande de parte de la GIZ ha sido que impulsamos el trabajo en 3 cadenas de valor entre el 2012 y 2013, pero en zonas de trabajo donde al final tuvimos que salir porque se terminó nuestro programa de ese entonces y no pudimos hacer el seguimiento a todo lo que habíamos empezado a trabajar para realizar análisis y no pudimos dar mucho seguimiento a la implementación de las medidas. Entonces eso me dio bastante pena y también fue una lección aprendida de siempre asegurarnos de tener un tiempo suficientemente largo para poder acompañar la implementación de las medidas. Y último desafío que quisiera mencionar es que muchas veces también hay bastantes cambios de personal a nivel técnico y político y eso también afecta un poco la continuidad del trabajo que estamos desarrollando. A ver, ahora sí hay algunas preguntas. Hay una pregunta si hay un ejemplo de apicultura que hemos trabajado y no hemos entrado en esa cadena de valor. No sé si de repente de algún otro país de donde están escuchando hay alguna experiencia trabajando cambio climático con apicultura. Ahora sí hay la pregunta de parte de Brasil. Algunas medidas de adaptación se basaban en la naturaleza y en los servicios ecosistémicos. El programa tiene un énfasis en ecosistemas, entonces nuestro programa tanto que, bueno, los 2 programas anteriores donde hicimos los primeros análisis de cadenas de valor, sí tenían un enfoque de la conservación y el manejo sostenible de o zonas protegidas o las zonas de amortiguamiento de las zonas protegidas o en general la gestión sostenible de ecosistemas frágiles. Entonces, muchas veces sí intentamos de vincular las medidas de adaptación con los ecosistemas y con los servicios ecosistémicos, pero a veces también desarrollamos medidas de infraestructura que no tenían directamente una vinculación con el ecosistema, pero permitían a su vez que se reduzca la presión hacia el ecosistema. Por ejemplo, mejorar la infraestructura del uso del agua, el lavado del banano en la fase de post cosecha, y eso ayudaba a reducir también la cantidad de agua que teníamos que extraer de la cuenca. Sigo respondiendo. Hay una pregunta sobre ¿puede explicar cuál fue la ventaja de utilizar las 2 herramientas en un mismo proceso? Entonces, lo de Value Links y lo de Climate Proofing for Development. La ventaja fue que realmente eran 2 miradas diferentes en ese momento, porque Value Links se enfocaba en la versión anterior realmente mucho más en el desarrollo de una cadena, pero no consideraba de forma muy concreta cómo podría el cambio climático impactar a la cadena de valor. En cambio, Climate Proofing for Development es una metodología bastante flexible para poder analizar los posibles impactos del cambio climático en cualquier tipo de unidad de análisis, pero que no se había todavía documentado ejemplos de cómo analizar cadenas de valor. Entonces, para nosotros fue eso el valor agregado de considerar ambas metodologías para justamente ver el enfoque de cambio climático en las cadenas de valor que se fomentan en zonas donde sí existen bastantes riesgos climáticos. A ver, hay algunas preguntas más, pero creo que el tiempo también se nos está acabando. Sí. No sé, Regina, dime hasta cuándo puedo responder, porque siguen habiendo preguntas, ¿no? Pues tal vez una última pregunta y ya pasamos. Perfecto. De todos modos, las preguntas que queden pendientes las vamos a responder por correo electrónico. Perfecto, entonces, creo que la última pregunta que voy a responder aquí es ¿cómo han reaccionado los productores ante la perspectiva de cambiar los procedimientos para lograr la adaptación al cambio climático? Creo que es un punto bastante importante porque
obviamente no se puede cambiar de forma muy brusca como las cosas se hacen en una zona de mucha experiencia también, ¿no? Entonces, los productores creo que fueron más abiertos a cambiar también una vez que fueron capacitados para entender realmente los impactos que podrían tener el cambio climático en su producción y en la cadena de valor, y cuando vieron que el objetivo no era de cambiar totalmente lo que hacen, sino de ajustar la manera de realizar algunas cosas para que sean los productos más resilientes al cambio climático. Y lo que ayudó bastante es de presentarles con algunas buenas prácticas que ya se implementan en el territorio de mismos bananeros, de sus colegas, que a la vez están también ayudando a adaptar a la cadena al cambio climático, donde vieron que no es nada completamente nuevo, ni nada del otro mundo, sino son medidas de adaptación, pueden ser también cosas factibles que son al alcance de ellos para poder implementar también. Entonces, eso ayudó a aumentar un poco la aceptabilidad de tener que realizar algunas medidas de adaptación. Creo con esto cierro esa ronda de preguntas, pero con mucho gusto me pueden escribir para si tienen alguna otra pregunta, y podemos compartir la presentación y la publicación, las dos publicaciones que mencioné en la presentación. ¿Regina? Sí, muchísimas gracias, Nadia. Bueno, pues con esto quisiera cerrar la sesión. Bueno, quiero agradecer a Nadia, a Andreas y a Gunther que estuvieron conectados. Desgraciadamente Nadiele Pereira, que teníamos también como panelista, no pudo participar, pero vamos a ver si en un futuro webinar puede participar con nosotros. Tuvimos 39 participantes. Muchas gracias a todos los que se conectaron para escuchar este primer webinar. La idea de esto es que en futuros webinars hablemos de temas que les interesan al auditorio. Entonces, si tienen propuestas de temas de los que quisieran conocer más, o alguno que ustedes quisieran compartir en un futuro webinar, por favor, en la sección de preguntas nos pueden poner los temas que les interesaría. El siguiente webinar está programado para el 24 de noviembre. Ustedes van a recibir por correo electrónico la invitación. También por correo electrónico les vamos a mandar la liga donde estará el video de este webinar y más adelante un tipo fact sheet que vamos a hacer con la sistematización de la información y los demás materiales, ¿no? Los que mencionó Nadia y los que mencionó Andrea. Y bueno, pues muchas gracias a todos y pues nos vemos hasta la próxima.